Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la segunda ronda de la Sinquefield Cup. En esta ocasión se enfrentan Hans Niemann y Shakhriyar Mamedyarov. Veremos cómo queda la clasificación tras la segunda jornada. En un rato empieza la tercera ronda. Y bueno, comentar de Hans Niemann que, si recordáis, hubo un poco de polémica, pero unas declaraciones que hizo tras ganar una primera partida en un match que jugó contra Magnus Carlsen, en el que pues salió eufórico de esa primera partida. Fue el torneo el evento, el Meltwater Championship Tour, la FTX Crypto Cup, y dijo algo así como que el ajedrez habla por sí solo, de una manera un poquito ahí desafiante. Y pues finalmente ese match no solamente lo ganó Magnus Carlsen, sino que creo recordar que él no llegó a ganar ningún match y se fue a casa con 0 puntos. Las redes sociales pues se cebaron bastante con él. Sin duda es un jugadorazo, ya que pues está ahora en este evento jugando la Sinquefield Cup, y vamos a ver una partida muy interesante. Vemos además cómo queda la clasificación al término de esta. Y ya en el tablero C4, apertura inglesa por parte de Niemann, a lo que Mamedyarov responde con E5, cogiendo centro, caballo C3, caballo F6, variante de los 4 caballos tras estos movimientos, y ahora E4, pues también cogiendo centro por parte de las piezas blancas. Alfil C5 se desarrolla y quizás evitan las piezas negras de 4 al menos directamente, y tras estos movimientos teoría se entrega una pieza temporalmente a cambio de llegar a esta posición, ¿no? Caballo por E5, caballo por E5, ganando un peón, y tras D4 una de estas dos piezas va a caer. Tras estas jugadas Mamedyarov continúa con alfil B4, D por E5, y tras caballo por E4, ya que pues el caballo en F6 estaba atacado, se aprovecha para recuperar ese peón y meter bastante presión en C3. La continuación principal es dama D4, también es posible dama F3 con los mismos efectos, defendiendo la casilla de C3. Se ataca al caballo, en ambos casos se atacaría. Y tras caballo por C3, peón por alfil A5 retirándose, y lo que consiguen las piezas blancas por un lado es tener pues un poquito más fácil el desarrollo, pero a cambio pues tiene destrozada el flanco de dama. Tras estos movimientos alfil F4, enroque en corto y enroque en largo por parte de Hans Niemann, al que pues hay enroques además opuestos, por lo tanto puede ser una partida bastante vertical, ¿no? De momento dama E7 en la posición. Si nos vamos a las bases de datos tras este enroque en largo, hay partidas, son 6, una de ellas la que se ha jugado, y creo que por aquí abajo pues estaban Nepomniachtchi con Levon Aronian, Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana, por lo tanto se juega en la élite esta línea, incluso este enroque en largo, ¿no? De momento dama E7 con la amenaza de atacar o dar jaque en A3 y atacar dos veces el punto de C3. Se evita defendiendo un poquito todo con rey B2, y tras torre B8 quizás la idea de las piezas negras es lanzar el peón de B5 directamente entregándolo, ya que alfil y peón en C4 pues defienden dicha casilla, pero a fin de buscar abrir línea rápidamente para un rey bastante expuesto en el flanco de dama. De momento dama E3 atacando en A7, y aquí Mamedyarov juega B6 de una manera un poquito más tranquila, B5 con esta pues verticalidad, ¿no? Entregando este peón pues hubiese sido incluso más interesante. Si C por B5, pues el tema es que el peón de momento está defendido, y quizás a una jugada como A6 o C6 pues podría haber algún avance de los peones blancos para defender esa posición, ese peón, pero el tema es que también a B5 existe C5, aunque va a pasar en la partida un poquito más adelante y ya lo vemos directamente. De momento, como decimos, más tranquilo B6, permite también el desarrollo del alfil de casillas blancas por parte de Mamedyarov, que de momento D7 pues está ahí taponado, y por otro lado el alfil negro pues tampoco tiene mucha salida, ¿no? Tras este movimiento.
La partida continúa con alfil de 3, desarrollando pieza y mirando el punto de h7, quizás con dama e4 amenazando incluso pues, un posible mate, dama e6 activando un poquito la dama y quizás evitando alfil g5 con ataque sobre la misma. Y el tema es que bueno, pues la dama podría venir no a esta posición ya que está el alfil, pero de alguna manera con algún avance de peón pues la dama está más activa. Los alfiles pues están bastante activos también por parte de Hans Niemann y dama G3 por parte del jugador estadounidense. H4 podía haber sido una interesante jugada, bueno, pues continuando con el ataque en el flanco de rey. Se juega, no obstante, dama G3, controlando o evitando quizás el avance del peón de D7, que podría quedar débil por parte de las piezas negras, a lo que se contesta con torre E8. Con este movimiento, bueno, pues se da un poquito de espacio al rey y también la torre se activa para atacar dos veces el punto D5 y evitar alfil G5. Vamos a verlo muy rápidamente, ya que a una jugada, por ejemplo, de desarrollo como alfil B7, controlando la gran diagonal, existe alfil G5. El tema es que el peón de 5 está defendido por la dama y H6 intentando expulsar el alfil. Alfil por H6 no valdría, ya que dama por H6 pues sería la respuesta. El peón de G7 está clavado por la acción de la dama sobre el rey, pero existe aquí alfil F6. El tema es que se está dando mate en G7 y a G5, H4, bueno, pues rompiendo completamente la defensa negra y hay muchísima ventaja. De ahí que ese movimiento anterior que habíamos visto en vez de a dama G3, recomendaban las piezas blancas también jugar H4. Esto no ocurre en la partida, ya que tras dama G3 se juega torre E8, el alfil, para no perder el peón, pues tiene que estar pendiente del peón de 5 y que le pueda servir como soporte en la línea que hemos visto anteriormente. Torre H1 liberando el alfil, proporciona un nuevo defensor en E5 y ahora se traslada el tema al flanco de dama, ya que ahora sí que se juega B5 buscando abrir esa posición. C5, B4 y C4, bueno, pues evitando la captura, ya que si por ejemplo las piezas blancas capturan en esta posición, alfil por B4, se ataca la torre, hay descubierta sobre el rey y a un movimiento como torre 2 salvando la torre, bueno, pues hay otras posibilidades pero tampoco son buenas. Alfil de 2 jaque retirándose y dando un jaque, rey A1, alfil C3 con nuevo jaque y tras ser única torre B2, bueno, pues hay mate en 5 jugadas. Por lo que a B4 la partida continúa con C4 y B3 directamente, bueno, pues atacando o ganar la calidad. El tema es que si se retira nuevamente la torre, pues hay problemas graves en la posición para las piezas blancas. B por A2 jaque y a rey por A2 alfil de 2. Nuevamente el alfil se retira, pero ni siquiera el rey tiene la casilla de A1, ya que no hay peones en la columna A y parece que es inevitable el mate o podría venir en A6. Si no, las piezas blancas, bueno, pues tendrían que empezar a entregar material. Esto no ocurre ya que se juega a por B3. Niemann entiende que tiene que dar la torre en esta posición, alfil por E1, torre por E1 y A5, siendo un primer error de Mazmeyarov, en el que es un movimiento lógico porque la idea de las negras, como hemos visto antes, pues podría ser buscar A4 para abrir o tocar este punto de B3 que está clavado, pero el tema es que una jugada como D5 hubiese sido más interesante, aunque se desdoblan peones en esta posición, pues quizás las piezas negras pues empiezan a estar mucho mejor con mucho ataque en ese peón de B3. Es verdad que no hay por qué capturar dando esa posibilidad a las negras, captura al paso puede ser, y de alguna manera las piezas negras pues empiezan a tener un poquito más de centro. Como vamos a ver, A5 se defiende Niemann jugando alfil de 2 y el tema es que este movimiento ataca el peón de A5 y además evita A4. Esto no pasa en la partida, pero si se juega A4, B4, bueno, pues las blancas están fenomenal, ¿no? Ambos peones están defendidos por los alfiles, el rey incluso puede venir a A3 siendo el peón de A4 defensor del ataque de las piezas negras a modo de paraguas, por lo que tras alfil de 2 siendo un gran movimiento se juega alfil a 6. Las piezas negras evitan esta ruptura central
Y tras alfil a6, el tema es que el alfil queda un poquito raro en esta posición, ataca el peón de c4, de momento defendido por b3, hemos visto que la posibilidad de a4 pues de momento no es posible, y tras estas jugadas dama h4, con temas de entrar en h7 y también defender una segunda vez este peón de c4. La partida continúa con g6, de momento bueno, pues evitando la entrada de la dama en h7, dama d4 manteniendo la defensa, ya que ahora quizás a4, pues si b4 el peón solo quedaría defendido por el alfil, el peón de c4, y además pues también evita quizás la ruptura por parte de las negras en d5. Tras estas jugadas se juega en la posición torre b7 con la idea de doblar torres, alfil por a5, ganando un peón. Hay peones doblados, pero vamos a ver que para el final en el que se va a llegar pues incluso sirven un poco de fortaleza. De momento hay dos peones de ventaja además para las piezas blancas, y tras torre b8 doblándose b4, bueno pues defendiendo con el alfil en a5. Madmeyarov decide que es momento de devolver la calidad a cambio de recuperar al menos un peón, y tras estas capturas rey c3, defendiendo en c4, la torre vuelve a b8 y alfil e4, mejorando la posición del alfil blanco. Decir que aquí las piezas negras pues a un movimiento como c6 que podría ser interesante parando los dos peones doblados, y bueno pues aunque esta jugada pues no se puede hacer quizás porque las piezas blancas conseguirían un peón pasado y bueno pues estaría además reforzado, se desdoblan peones como decimos. El problema aquí para las piezas negras también es que este alfil bueno pues queda sin diagonales casi para el resto de la partida. A un movimiento como alfil c8 quizás es un poquito mejor que lo que se juega, que es dama e8, pero como vemos ambas jugadas también hubiesen sido pues bastante pasivas, llevando las piezas negras hacia la octava. La partida continúa con alfil d5, alfil b7, y aquí en vez de cambiar alfiles directamente, torre b1 para buscar un cambio masivo Niemann en la posición, alfil a8 retirándose. Si deciden las negras capturar en d5, primero torre por b8 atacando la dama, y bueno, pues lo que consiguen además las piezas negras es que encima se desdoblan los peones. Niemann decide retirar el alfil a a8 y primero torre por b8 para cambiar ambas piezas, la torre y el alfil. Dama por b8, alfil por a8, y tras estas jugadas dama por d7, aún teniendo atacado el peón de g2. Son peones centrales que además las blancas conseguirían un peón pasado si se llegan a capturar. Difícil la posición de Madmeyarov, dama 1 evitando la captura, se está dando un jaque ya que así se captura este peón central, teniendo bueno, posibilidad de capturar estos peones en el flanco de rey más adelante, ¿no? Que están más retrasados. Rey b4, vamos a ver, como decíamos antes, que los peones en esta posición pues incluso ayudan a las blancas. Dama por e5 y a rey b5 se juega h5, comenzando las piezas negras bueno, pues con el avance de sus peones para generar también un peón pasado. Podríamos pensar en algún jaque aquí, rey c6 ayudando a la captura del peón de c7 o mejorando la posición del rey, y bueno pues tampoco ayuda mucho. Como decimos, se avanza el peón de h5, rey c6 ya que la dama negra se ha clavado defendiendo c7, no se puede capturar con la dama, el rey ahora sí que apoya, y tras dama por h2 primero jaque en d8. Rey h7 retirándose de la defensa del peón de f7, ya que así no hay jaque directo por parte de las blancas. El tema es que va a llegar luego dama f6, ¿no? A una jugada como rey g7 defendiendo en f7 existiría dama d4 dando un jaque y además defendiendo un poquito todo en la posición, rey g8 y g3, bueno, quedando la dama negra bastante encerrada, ¿no? El peón de c7 podría estar cayendo, es verdad que existe h4 y cambios o capturas en esta posición, pero bueno, también existe dama d8 con ataque directo hacia este peón. Difícil la papeleta para Madmeyarov, se decide retirar el rey h7 evitando jaques, dama f6 entrando quizás en f7, mientras tanto dama por g2 jaque, rey por c7, el peón de c5 está pasado y dama e4, bueno, pues centralizando la dama negra yendo a por el peón quizás de c4. Ahora le toca el turno a Niemann, dama por f7 jaque, rey h6
y dama de 5 ofreciendo un cambio que se evita, lógicamente dando un jaque n7. Rey b6, ya que si viene algún jaque más por sexta, como pasa en la partida, se juega c6. Dama por f2 con jaque. A estas jugadas la partida continúa con rey b7, lo intenta Madmeyarov en el flanco de dama y tras dama b5 defendiendo dama g2 clavando, ¿no? Si se viene a g7 a dar un jaque, pues c7 ya estaría en el tablero, el peón más cerquita de la coronación. Decide clavar al peón de c6 y rey b8 desclavándose, y en caso de dar un jaque en g3 que no pasa en la partida, pues c7 defiende el jaque. Madmeyarov cree que en esta posición pues hay que avanzar el peón h4, c7 ya en el tablero, dama g3 ahora sí, volviendo a clavar, y aunque parece que se está coronando fácilmente, todavía la partida, bueno, pues tiene sus temas. Dama f3 con jaque, dama d5 defendiendo, dama b3 con nuevo jaque en el flanco de dama, y finalmente en esta posición Madmeyarov decide abandonar. Vamos a ver cómo queda la clasificación, ya que Niemann junto con Carlsen tras 2 rondas pues van en primera posición. Comentar a esta posición que tras el tema del abandono, pues si se juega, por ejemplo, rey c6, podría venir algún jaque más en a4, rey d6 y tras dama a6, dando un jaque y tocando un poquito todo en la posición, defendiendo también la coronación, existe dama c6, ¿no? Ya no habría jaques, no obstante, como decimos, pues la partida continuaría quizás con este dama c8, evitando nuevamente la coronación, ya que la dama c6 la apoyaba, dama d7 y tras este nuevo jaque, dama e7. La dama siguiendo alguna de las líneas, viene a f4, se defiende todo con la dama, y aquí hay dos opciones para las piezas negras, ¿no? Si dama d2, el tema es que se da un jaque, pero el rey tras retirarse a e6, pues parece que ya no hay más jaques, y las piezas negras pues tampoco pueden defender la coronación, por lo tanto no es buena opción, y tampoco esta captura en c4 evita la coronación, pero ahora tienen el tiempo ganado las piezas blancas, dan un jaque en h8, por ejemplo rey g5, y tras dama de 8 con nuevo jaque, el rey se retira a la casilla de h5, por ejemplo, y finalmente pues coronaría las piezas blancas, ¿no? Frenando los peones y bueno, pues ganando la partida. Vemos rápidamente cómo está la clasificación, en la que en primer lugar han pasado solo 2 rondas, pero bueno, hay que estar ahí con un punto y medio, al igual que Magnus Carlsen está ahí Hans Niemann. Caruana, que veremos su partida, jugaba en la segunda ronda contra Leinier Domínguez, y el resto de jugadores, todo muy igualado, y bueno, pues con muy buenas sensaciones por parte del jugador estadounidense, ¿no? Del jovencito jugador estadounidense. Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.